Jamás olvidaré aquella tarde en la que, después de regresar del trabajo y sentarme junto a la ventana, con una taza de café barato, para permitirme aunque fuera un minuto de descanso tras una jornada interminable, escuché los golpes en la puerta, golpes pesados y persistentes, que hicieron que mi corazón se desplomara de inmediato. Y en ese instante, supe que todo aquello que había temido durante años, finalmente me alcanzaba, porque precisamente, ese día, mis propios familiares, las mismas personas por las que había desgarrado mi vida durante 20 años, negándome el pan y el sueño, las personas que yo creía mi único sostén y el verdadero sentido de mi existencia, fueron los que me entregaron, llamando a inmigración y dando mi nombre, mi lugar de trabajo, mis horarios de entrada y salida, todo aquello que yo mismo les había confiado ingenuamente, en conversaciones esporádicas, convencido de que entre lazos de sangre no cabía la traición ni el cálculo, y sin embargo descubrí que la traición podía llevar mi mismo apellido, la voz de mi madre y el susurro helado de mi hermana. Cuando las pisadas pesadas y la voz tajante al otro lado de la puerta pronunciaron mi nombre, sentí que las paredes de mi pequeño apartamento, levantado con jornadas interminables en la cocina, se me venían encima y el aire se volvía plomo, porque entendí con absoluta claridad que ellos sabían dónde estaba, que alguien cercano lo había dicho, no por miedo, no por error, sino con frialdad, por dinero, por resentimiento, o tal vez para convencerse a sí mismos de que ya no les debía nada. Recordé entonces cada amanecer en el que me levantaba a las 4:30 para alcanzar el autobús, cada caminata de 40 minutos bajo la lluvia o el sol abrasador para ahorrar unos pocos dólares y mandarlos a casa, cada mes en el que mis manos temblorosas contaban los billetes 3 veces antes de enviarlos, cada gracias que se fue volviendo seco, distante, hasta convertirse en exigencia. Más, siempre más. Y ahora, cuando el llamado en la puerta retumbó nuevamente con la orden de «Abra, policía, servicio de inmigración», lo que vi en mi mente no fueron los rostros de los agentes vestidos de negro, sino el rostro de Teresa, mi hermana, aquella a quien un día le compré los primeros cuadernos de su hijo, a quien pagué la universidad, a quien cubrí medicinas de nuestra madre, y escuché otra vez sus palabras recientes. «Te arrepentirás si no haces lo que te digo», comprendiendo que esa amenaza se materializaba en los golpes de aquella puerta, que esa voz era su venganza, su puñalada por la espalda, su ajuste de cuentas helado contra mi fe ciega. Permanecí inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que lo escuchaban al otro lado de la puerta y hasta allá en Oaxaca, y me dije que hacía 20 años había salido de casa con la esperanza de ser sostén para mi familia, y que ahora esa misma familia me arrancaba lo último que me quedaba, el derecho a la vida que había construido en este país con sudor, sangre y soledad. Y si alguna vez temí a los agentes, a la deportación, a las celdas frías o al futuro incierto, esa noche solo temí una cosa: aceptar que todo aquello por lo que había vivido era mentira, que mis propios padres y mi hermana no solo se apartaron de mí, sino que me empujaron al vacío con sus propias manos. Y esa certeza fue más fría y más cruel que cualquier sentencia. Era el 5 de mayo, una fecha que para muchos significaba celebración, y para mí se había convertido en uno de los días más oscuros de mi vida, porque mientras el restaurante donde trabajaba hervía de clientes, de música estridente y de aromas mezclados entre pastas italianas y tacos improvisados para complacer el gusto americano, yo seguía en la cocina sudando bajo el vapor de las ollas, creyendo ingenuamente que nada podía romper la rutina de 15 años de disciplina y entrega, hasta que vi a Marco,
mi jefe, asomarse con un gesto extraño, un gesto que jamás le había visto. Serio, preocupado, como si de pronto hubiera envejecido 20 años en un segundo. Y cuando me hizo una seña para que lo siguiera, entendí que algo estaba a punto de quebrarse, aunque no sospechaba aún hasta qué punto. Entramos a su oficina. Cerró la puerta con un movimiento lento, casi doloroso, y me miró con ojos de quien quiere hablar y no sabe cómo, hasta que finalmente lo soltó de golpe. Recibí una llamada anónima. Emilio. Alguien denunció que aquí trabaja un indocumentado y dio tu nombre. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Quise contestar, justificarme, decir algo, pero él levantó la mano con calma y me interrumpió. No necesito que me digas nada. Te conozco mejor que a muchos de mis propios familiares. Sé quién eres, sé lo que vales, pero ellos ya contactaron a inmigración, y no sé si es cierto que vendrán hoy o mañana. Lo único que sé es que debes salir ahora mismo, por tu seguridad. Usa la puerta trasera y no mires atrás. Mi garganta se cerró, mis manos temblaban, y apenas alcancé a susurrar. ¿Y el servicio, Marco? ¿Qué pasará con todo esto? A lo que él respondió con firmeza inusual. El servicio puede esperar. Tu vida no. Entonces sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta, lo puso frente a mí, y al abrirlo vi $2,000 en efectivo, más de lo que podía imaginar en ese instante. Y mientras yo balbuceaba que no podía aceptar tanto, él me sostuvo la mirada con esa mezcla de compasión y tristeza que solo tienen los hombres que saben lo que es ser inmigrante en tierra ajena, y dijo, «Lo has ganado con creces. Es lo mínimo que puedo hacer por ti. Pero prométeme que saldrás ahora mismo, porque si llegan aquí no podré mentir. No podré arriesgar a todos. Y aunque no les diré dónde vives ni cómo encontrarte, tampoco podré detenerlos». Sentí que la sangre me abandonaba, que cada uno de esos años de esfuerzo, de levantadas a las 4:30, de caminatas bajo tormentas, de envíos de dinero contados, billete por billete, se derrumbaban en un instante como una pared vieja, y lo peor era la certeza de que esa llamada, esa voz anónima, no provenía de un extraño, sino de alguien que llevaba mi sangre, alguien que conocía mis horarios y mis costumbres, alguien que había decidido que mi vida, aquí, valía menos que su resentimiento. Mientras guardaba el sobre en el bolsillo, con el corazón martillando, escuchamos en la lejanía las sirenas, ese sonido agudo que corta el aire y congela la sangre. Y Marco me empujó suavemente hacia la salida trasera, susurrando, «Vete, Emilio, vete ya. No hay tiempo». Crucé la cocina una última vez. Vi a mis compañeros corriendo entre ollas y platos, ajenos al huracán que se aproximaba, y sentí un nudo en el estómago al pensar que quizás nunca más volvería a ese lugar que había sido mi segunda casa. Abrí la puerta trasera y el aire de la noche me golpeó en la cara, un aire que olía a libertad y a persecución al mismo tiempo, y mientras me perdía entre las sombras del callejón, escuchaba el eco de las sirenas cada vez más cerca, mezclándose con el bullicio de la fiesta, y comprendí que en ese instante mi mundo se había roto para siempre, que ya no había vuelta atrás, que la traición de mi propia familia me había convertido en un fugitivo en el mismo país donde había dejado mi juventud y mi vida entera. Llegué a este país en el año 2005, con apenas 22 años y una mochila pequeña que contenía lo poco que había podido rescatar de mi vida anterior. Un par de mudas de ropa, una fotografía de mis padres y la convicción de que cruzar la frontera era la única manera de salvar no solo mi propio futuro, sino también el de mi familia, porque en Oaxaca no había trabajo, la tierra ya no daba lo suficiente, y mis sobrinos necesitaban medicinas que yo jamás habría podido costear quedándome allí. Y recuerdo con claridad aquel amanecer en que, tras caminar días enteros bajo el sol inclemente, con la garganta seca
y las piernas temblando, logré llegar al otro lado, exhausto, hambriento y temeroso, pero lleno de una esperanza que en ese momento me parecía más grande que cualquier frontera, convencido de que con esfuerzo y sacrificio podría construir algo digno. Mis primeros meses en Houston fueron un infierno disfrazado de oportunidad, porque compartía un cuarto diminuto con 6 hombres más, desconocidos que se convertían en hermanos de fatiga mientras todos nos turnábamos para usar un colchón viejo o un rincón del suelo. Y trabajaba 16 horas al día en 2 restaurantes distintos, lavando platos hasta que mis manos se agrietaban y sangraban, cargando cajas de verduras a las 4 de la madrugada, limpiando suelos grasientos hasta que mi espalda no podía más. Y aún así, con todo ese dolor físico y con la soledad que me carcomía cada noche, sentía una chispa de orgullo cada vez que lograba enviar $400 o $500 a mi familia, dinero que para mí significaba pasar hambre y caminar largas distancias bajo la lluvia o el sol abrasador, pero que allá se convertía en medicinas, en comida, en la escuela para mis sobrinos, en la tranquilidad de mis padres, y esa ilusión era la que me mantenía de pie cuando todo lo demás parecía empujarme hacia el suelo. A veces me quedaba con tan poco en el bolsillo que debía elegir entre comprar un taco barato o pagar el autobús, y la mayoría de las veces optaba por caminar 40 minutos de regreso, sudando en verano o tiritando en invierno, porque la idea de ahorrar aunque fueran $2 me daba fuerzas para seguir. Y en esos momentos, mientras observaba las luces de la ciudad desde lejos, imaginaba que algún día tendría una vida normal, con una cama propia, con un baño que no tuviera que compartir con desconocidos, con una cocina donde preparar mis propios alimentos sin prisa ni órdenes gritadas a mi alrededor. Esa ilusión era tan poderosa que me impedía rendirme incluso cuando mi cuerpo pedía descanso a gritos, y cada mañana me levantaba con el mismo pensamiento: hoy debo resistir, hoy debo trabajar, hoy debo mandar dinero, porque allá, a cientos de kilómetros, había personas que dependían de cada centavo que yo lograba ahorrar. Con el tiempo, ese sacrificio se convirtió en rutina, y la rutina en una especie de cárcel invisible. Pero en aquellos primeros pasos, cuando aún creía que todo era posible, yo veía en cada billete enviado un pedazo de futuro que estaba comprando a costa de mi presente. Y esa ilusión de una vida mejor fue la gasolina que encendió todos mis años de lucha en este país que nunca me recibió, pero que yo insistí en llamar hogar. Durante aquellos primeros años, mi vida se reducía a un círculo insoportable y repetitivo, donde el amanecer me encontraba ya caminando por calles semidesiertas rumbo al primer restaurante, con el estómago vacío y los ojos aún ardiendo por haber dormido apenas 4 o 5 horas en un colchón húmedo que compartía con otro compañero de fatigas. Y la noche caía sobre mí en medio de la cocina del segundo local, entre platos sucios que parecían multiplicarse sin fin, mientras mis manos sangraban por el contacto constante con el detergente barato, y mi espalda se arqueaba bajo el peso de las cajas que descargaba una y otra vez. Y aún así, en medio de ese cansancio brutal, encontraba una especie de orgullo silencioso, porque sabía que cada minuto de sacrificio se transformaba en billetes que, al enviarlos, cruzaban fronteras y se convertían en la única esperanza de mis padres y de mis sobrinos en Oaxaca. Compartir el apartamento con 6 hombres era una experiencia que oscilaba entre la camaradería y el infierno, porque en aquel espacio minúsculo no existía privacidad ni silencio. Los ronquidos se mezclaban con el sonido de las alarmas que sonaban en distintos horarios, y cada uno de nosotros intentaba mantener en pie la ilusión de que ese hacinamiento era solo un paso temporal hacia algo mejor, aunque en el fondo
Todos sabíamos que lo temporal podía durar años enteros, como cadenas invisibles que nos ataban a un presente de miseria. Recuerdo el olor penetrante de la humedad, los calcetines colgados en cualquier esquina para secarse, las discusiones por turnarnos el baño, los pocos instantes de risa cuando alguno contaba una anécdota absurda del trabajo, y sobre todo, la manera en que nos convertimos en una familia improvisada, hecha no de sangre, sino de resistencia, donde compartíamos no solo el espacio, sino también el miedo a ser descubiertos, el cansancio que nos dejaba mudos y el sueño imposible de ahorrar lo suficiente para escapar de aquel cuarto donde la ventana apenas dejaba entrar un hilo de luz. El sonido constante de las monedas cayendo en la lata que usábamos como fondo común para comprar arroz, frijoles o tortillas, era la música que nos recordaba que sobrevivíamos juntos, aunque cada uno cargaba su propio dolor y sus propias deudas. A veces, cuando llegaba al apartamento después de 16 horas seguidas de trabajo, me encontraba con alguno de mis compañeros llorando en silencio frente a un teléfono barato, escuchando la voz de una madre lejana o de un hijo que preguntaba cuándo regresaría. Y en esos momentos comprendía que mi soledad no era exclusiva, que éramos un ejército de fantasmas sosteniendo a nuestras familias desde la sombra, invisibles para la sociedad que nos explotaba, pero esenciales para los que nos esperaban al otro lado de la frontera. Esa rutina brutal, que para cualquier otra persona habría sido insoportable, para mí se convirtió en una especie de mecanismo automático de supervivencia. Levantarme, trabajar, regresar al cuarto, enviar dinero, volver a empezar, como si mi vida hubiera dejado de pertenecerme y ahora solo fuera una extensión de las necesidades de los demás. Y aunque mi cuerpo se quebraba lentamente, yo insistía en mantener la esperanza de que algún día, cuando todo ese sacrificio se hubiera acumulado en forma de dólares enviados, me sería devuelto en la forma de reconocimiento, gratitud o al menos un poco de amor, sin imaginar que esa esperanza era una ilusión destinada a romperse de la manera más cruel. Lo que más dolía en aquellos años no era el hambre, ni el cansancio insoportable de las jornadas interminables, ni siquiera el miedo constante a ser descubierto en la calle por un agente que me pidiera papeles que no tenía. Lo que realmente me rompía era la certeza de que mientras yo vivía encerrado en un ciclo de trabajo y soledad, allá en Oaxaca, la vida continuaba sin mí, como una película en la que ya no tenía papel, y cada llamada telefónica se convertía en un recordatorio cruel de todo lo que me estaba perdiendo, porque escuchaba la voz de mi madre diciendo que estaba orgullosa, pero ocultando la tos que después supe era neumonía, la voz de mi padre esforzándose por sonar fuerte mientras la edad lo iba debilitando, las risas de mis sobrinos al contarme que habían aprendido a montar bicicleta o que se habían graduado de la primaria, momentos que yo debía haber vivido a su lado y que, en cambio, se me escapaban entre interferencias y malas conexiones, como si la distancia no fuera solo física, sino también emocional, arrancándome poco a poco del lugar que alguna vez llamé hogar. En 2012, cuando mi madre enfermó de gravedad, trabajé turnos dobles y triples para enviar dinero suficiente para su tratamiento, pero aún así me sentí impotente, condenado a vivir la angustia desde lejos, llamando cada noche para preguntar por su estado y recibiendo siempre respuestas a medias, como si quisieran protegerme del dolor que ya me estaba consumiendo. Y recuerdo claramente una madrugada en la que, sentado en el suelo de la cocina del restaurante, después de limpiar el último plato, lloré en silencio, porque comprendí que jamás llegaría a tiempo para sostener su mano si la muerte decidía arrebatármela. Tampoco estuve presente en los cumpleaños de mis sobrinos, en las navidades familiares, en los pequeños logros cotidianos, que son los que realmente dan sentido a la vida, y aunque enviaba regalos y dinero,
Sabía que el dinero no abraza, que los billetes no sustituyen la voz cálida en una habitación, y que cada dólar enviado era también un ladrillo más en el muro invisible que me separaba de ellos. A veces me llamaban desde alguna fiesta y me pasaban el teléfono para que escuchara las risas, la música, los brindis, y yo fingía alegría, respondía con entusiasmo forzado, pero cuando colgaba me quedaba mirando el techo, sintiendo un vacío tan grande que ni las 16 horas de trabajo podían adormecer. Hubo también ocasiones en que las emergencias me obligaron a entregar más de lo que tenía. Cuando mi padre necesitó una operación urgente, envié $1,000 en un solo mes, todo lo que había logrado ahorrar, sacrificando hasta el último centavo destinado a mi propio futuro. Y aunque me repetía que era mi deber, en el fondo comenzaba a preguntarme cuánto tiempo más podría sostener un sacrificio unilateral que me consumía sin darme nada a cambio. Y sin embargo, lo más duro no fue el dinero, ni la distancia, ni las noches solitarias. Lo más insoportable fue la lenta transformación de las voces familiares en exigencias disfrazadas de cariño. Porque si al principio me preguntaban cómo estaba, con el tiempo las conversaciones se reducían a ¿cuándo enviarías más? ¿Cuánto puedes mandar este mes? Y aquella gratitud inicial se convirtió en un silencio incómodo cada vez que no podía cumplir sus expectativas, como si mi valor como hijo y como hermano estuviera medido únicamente por la cantidad de dólares que cruzaban la frontera. En esos momentos entendí que el verdadero precio de mi sacrificio no era la fatiga ni el hambre, sino la pérdida gradual del amor y de los lazos que yo creía indestructibles. Una pérdida que aún no me atrevía a nombrar como traición, pero que ya comenzaba a corroerme como un veneno silencioso. Con el paso del tiempo, cuando parecía que mi cuerpo ya no soportaría más y mi mente se encontraba al borde de la rendición, apareció en mi vida Marco, un inmigrante italiano que había llegado a este país 40 años atrás y que, a diferencia de muchos otros dueños, que me habían explotado sin mirarme a los ojos, me ofreció un empleo estable en su restaurante, un lugar modesto pero popular, donde cada plato estaba impregnado de disciplina y tradición, y donde yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi esfuerzo era reconocido y valorado, porque Marco veía en mí no solo a un trabajador dispuesto a sacrificarlo todo, sino a un ser humano que merecía respeto. Y eso fue suficiente para encender en mí la ilusión de que, quizá, después de tantos años de dolor y privaciones, estaba dando el primer paso hacia una vida más digna. Cada madrugada me levantaba a las 4:30, no por obligación, sino porque quería demostrarle a ese hombre que no se había equivocado al confiar en mí, y aunque el transporte fallara, aunque las calles estuvieran inundadas por tormentas, aunque mi cuerpo pidiera descanso, yo nunca llegué tarde, no una sola vez en 15 años, y ese récord personal era mi orgullo secreto, la prueba de que la disciplina podía convertirse en un escudo contra el abandono y la miseria. En la cocina aprendí a preparar salsas, a organizar los tiempos, a sostener el ritmo frenético de las órdenes, sin perder la calma, y cada vez que Marco pasaba por mi lado y asentía en silencio con una ligera sonrisa, yo sentía que esos gestos simples valían más que cualquier palabra de agradecimiento que rara vez escuchaba de mi propia familia. Con el ascenso a subchef en 2018, no solo aumentó mi salario, sino también la sensación de que estaba construyendo algo mío, porque con ese dinero logré alquilar mi propio apartamento, pequeño y en un barrio humilde, pero con una cama que era solo mía, un baño sin colas interminables y una cocina donde podía preparar mis propios guisos sin gritos a mi alrededor. Y aunque ese espacio era reducido y sencillo, para mí representaba la cima de un sueño largamente postergado, un refugio donde podía por fin escuchar mi respiración sin interrupciones.
Un rincón donde, al mirar por la ventana, podía creer que mi sacrificio empezaba a dar frutos. Recuerdo la emoción de enviar fotos a mi familia, creyendo que se alegrarían al ver que, después de tantos años, había conseguido un poco de estabilidad. Pero la respuesta de mi hermana Teresa fue un balde de agua fría. Qué bueno que ya tienes más dinero. Alejandro quiere ir a la universidad y necesitaremos ayuda. Sin felicitaciones, sin preguntas por cómo me sentía, solo la exigencia disfrazada de necesidad. Y aunque en ese momento tragué la decepción y acepté pagar la matrícula, los libros y los gastos mensuales de mi sobrino, una parte de mí comenzó a entender que para ellos yo era una fuente inagotable de recursos y nada más. Aún así, me aferré al restaurante, a Marco, a esa rutina que me daba identidad, y en cada plato servido, en cada cliente satisfecho, yo encontraba la ilusión de que no todo estaba perdido, que había al menos un lugar en este país donde mi esfuerzo era visto, donde mi nombre significaba más que un número en un giro de dinero. Esa ilusión, aunque frágil, me sostuvo durante años, sin saber que pronto la misma familia a la que yo mantenía con mis sacrificios convertiría mi pequeño triunfo en el comienzo de mi ruina. Si algo marcó con más crudeza mis años en Estados Unidos, no fueron únicamente las interminables jornadas de trabajo ni las noches solitarias en un apartamento demasiado silencioso, sino la amarga experiencia de ver la vida de mi familia a través de pantallas borrosas y llamadas interrumpidas, porque cada evento importante que debería haber vivido de cerca se convirtió en una imagen congelada o en una voz entrecortada que atravesaba kilómetros de distancia. Y así fue como presencié la graduación de mi sobrino Alejandro en una videollamada, donde apenas podía distinguir su toga azul y su sonrisa nerviosa, mientras yo permanecía sentado en la mesa de la cocina, con el uniforme aún manchado de salsa y sudor, fingiendo alegría y orgullo, aunque en el fondo me desangraba por no estar allí aplaudiendo, abrazándolo, siendo parte real de aquel momento. Lo mismo ocurrió con las Navidades, con los cumpleaños, con los pequeños festejos familiares en los que me pasaban el teléfono para que escuchara las risas, la música y los brindis. Y yo trataba de responder con entusiasmo, ocultando el nudo en la garganta, sabiendo que después de colgar, lo único que me esperaba era una habitación oscura, donde el silencio era tan fuerte que dolía. En 2012, cuando mi madre enfermó gravemente de neumonía, sentí la impotencia más desgarradora de mi vida, porque aunque envié dinero extra, aunque trabajé sin descanso para cubrir los medicamentos, no pude estar a su lado, no pude sostener su mano, ni verla sonreír al mejorar. Solo recibía mensajes contradictorios de mis hermanos y llamadas breves donde me decían que estaba estable, que no me preocupara, y yo lloraba a escondidas entre turno y turno, sabiendo que mi lugar estaba allí y que mi sacrificio me había robado incluso el derecho de despedirme si llegaba lo peor. Con los años esa distancia emocional se volvió rutina, tanto que llegué a acostumbrarme a recibir noticias importantes, como si fueran simples actualizaciones de un calendario, el nacimiento de un sobrino, la muerte de un tío, el aniversario de mis padres, todo reducido a fotos pixeladas o palabras escritas en un chat. Y cada vez que guardaba el teléfono en el bolsillo, sentía que una parte de mí se apagaba un poco más. Lo más cruel era que, mientras yo cargaba con esa ausencia como una herida abierta, para ellos parecía normal que yo no estuviera, como si hubieran aceptado que mi papel era enviar dinero y conformarme con ver la vida desde lejos. Y así, poco a poco, fui comprendiendo que me había convertido en un espectador de mi propia familia, alguien cuya presencia física ya no era necesaria, solo su dinero. Aquellas lágrimas silenciosas, derramadas frente a una pantalla, fueron tal vez las primeras señales
de que el sacrificio me estaba robando algo más que juventud y salud. Me estaba arrebatando la pertenencia, el derecho de ser parte de los recuerdos compartidos. Y aunque trataba de convencerme de que todo valía la pena, porque ellos estaban bien, en el fondo comenzaba a crecer en mí una duda corrosiva. ¿Qué pasará el día en que necesite que ellos estén para mí y descubra que del otro lado de la pantalla solo hay silencio? Cuando en 2018 Marco me ofreció un ascenso a subchef y con ello un aumento de salario, sentí que por primera vez en muchos años la vida me recompensaba mínimamente por todo lo entregado, porque ese nuevo ingreso me permitió alquilar un pequeño apartamento en un barrio modesto, nada lujoso, con paredes que aún olían a humedad y una cocina estrecha, pero con el tesoro más grande que yo podía soñar en aquel momento. Una cama que era solo mía, un baño en el que no debía hacer fila ni soportar discusiones, una ventana por la que entraba la luz de la mañana sin necesidad de turnos, y la posibilidad de cerrar la puerta, sabiendo que aquel espacio, por reducido que fuera, me pertenecía únicamente a mí, y esa sensación de independencia, de refugio, me llenaba de un orgullo que pocas veces había experimentado, tanto que quise compartirlo con mi familia, enviándoles fotos del lugar, esperando que sintieran conmigo esa pequeña victoria. Recuerdo la emoción al enviar aquellas imágenes, creyendo que mis padres se alegrarían de verme un poco más estable, que mis hermanos se sentirían orgullosos de que finalmente, después de tantos años de sacrificio, tenía algo tangible que me pertenecía. Pero la respuesta que recibí de Teresa me atravesó como un cuchillo frío, porque en lugar de una felicitación o un gesto de alegría por mi logro, lo único que dijo fue: «Qué bueno que ya tienes más dinero. Alejandro quiere ir a la universidad y necesitaremos tu ayuda». Palabras secas, carentes de cualquier reconocimiento, que me hicieron comprender con brutal claridad que para ella, y quizás para toda mi familia, yo no era un hermano ni un hijo que merecía ser celebrado, sino una fuente de recursos que debía responder sin protestar a cada nueva exigencia. Tragué la decepción, reprimí el dolor y respondí que, por supuesto, ayudaría, porque en aquel momento aún me negaba a aceptar que mi sacrificio podía no ser valorado, y terminé pagando la matrícula, los libros, el apartamento de mi sobrino en la Ciudad de México y hasta sus gastos mensuales, mientras mi propio apartamento, ese que yo había imaginado como un santuario personal, se convertía en un recordatorio constante de que, aunque finalmente tenía un techo digno, seguía sin tener a quien compartirle la alegría de ese logro. Cada noche, al regresar del restaurante, encendía la luz y veía las paredes desnudas, la mesa pequeña con apenas lo necesario, y en lugar de sentir satisfacción, me invadía la tristeza, porque entendía que mientras yo luchaba por cada detalle de esa vida, mi familia al otro lado de la frontera esperaba de mí mucho más, como si mi deber nunca terminara, como si cada paso adelante significara automáticamente una nueva obligación que me arrebataba la posibilidad de disfrutarlo. La voz de Teresa, fría, calculadora, resonaba en mi cabeza cada vez que me permitía pensar en ahorrar para mí, recordándome que no importaba lo que lograra, siempre sería insuficiente para ellos, y esa certeza empezó a erosionar lentamente la ilusión de que algún día mi sacrificio sería reconocido con gratitud y amor. Cuando acepté pagar la universidad de Alejandro, lo hice convencido de que ese sacrificio tendría algún significado, que mi sobrino sabría valorar lo que implicaba para mí enviar cada mes una cantidad que me dejaba con el bolsillo vacío y el estómago casi siempre hambriento, porque mientras él en la Ciudad de México se instalaba en un apartamento cercano al campus, compraba libros nuevos
y comenzaba una vida que yo jamás pude tener. Yo en Houston reducía mis comidas a lo mínimo indispensable, muchas veces conformándome con un plato de arroz o frijoles, después de jornadas interminables en el restaurante, repitiéndome que valía la pena, que el futuro de Alejandro justificaría mis noches de hambre y mi cuerpo cansado, aunque en el fondo ya empezaba a preguntarme hasta qué punto era justo cargar solo yo con el peso de toda la familia. Recuerdo con claridad una noche en la que, tras enviar la transferencia para la matrícula y los primeros gastos, abrí mi refrigerador y lo encontré casi vacío. Apenas una botella de agua y unas tortillas duras. Y en ese silencio helado, comprendí que estaba hipotecando mi propia vida para sostener sueños ajenos, sueños que ni siquiera eran reconocidos con gratitud. Porque mientras yo apretaba los dientes para seguir adelante, lo único que recibía de Teresa eran mensajes fríos recordándome la fecha del próximo giro y las nuevas necesidades que iban apareciendo. Alejandro, por su parte, rara vez me escribía, apenas algún mensaje breve agradeciendo, siempre acompañado de una lista de lo que aún faltaba, y yo me quedaba mirando el teléfono, con un nudo en la garganta, preguntándome si alguna vez comprendería que el precio de sus estudios era mi plato vacío, mis zapatos desgastados, mis horas extra robadas al descanso. Aún así, cuando Marco me preguntaba en el restaurante cómo estaba mi familia, yo respondía con una sonrisa forzada que todo iba bien, que mi sobrino estaba en la universidad gracias a mi ayuda, y veía en sus ojos una mezcla de admiración y tristeza, porque él, que también había sido inmigrante, entendía mejor que nadie lo que significaba darlo todo sin recibir nada a cambio. Hubo momentos en los que pensé en detener las transferencias, en guardar, aunque fuera una parte para mí, en comenzar a ahorrar para el futuro que yo también merecía. Pero la voz de mi madre, débil y cargada de culpa, siempre me pedía paciencia. Siempre me decía que algún día ellos sabrían valorar lo que hacía, y esa esperanza, aunque mínima, me encadenaba de nuevo al mismo sacrificio. Así, mientras Alejandro construía un futuro lleno de posibilidades, yo seguía vaciándome lentamente, resignado a ser la sombra que sostenía desde lejos una vida que jamás sería mía. Y cada vez que apagaba la luz de mi apartamento y me acostaba en mi cama solitaria, sentía que mi juventud se consumía como una vela encendida para iluminar un camino que no era el mío. Con el paso de los años, lo que más me dolió no fue únicamente el cansancio acumulado en mis huesos, ni las cicatrices invisibles que dejaban las interminables jornadas de trabajo, sino la transformación silenciosa y cruel de las voces de mi familia. Porque si al principio cada llamada estaba llena de cariño, de preguntas sobre mi salud, de palabras de aliento que me hacían sentir que todo valía la pena, poco a poco, esas mismas conversaciones se convirtieron en monólogos fríos, donde lo único que importaba era el dinero, cuánto había mandado, cuánto podía enviar, cuándo sería el próximo giro, como si mi identidad se hubiera reducido a la de un cajero automático que funcionaba a costa de su propia vida, y esa realidad me golpeó con más fuerza que cualquier sirena de inmigración, porque comprendí que ya no me veían como hijo ni como hermano, sino como proveedor al que podían exigirle sin descanso. Recuerdo una llamada en la que mi madre, con voz temblorosa, me dijo que estaban orgullosos de mí, pero inmediatamente después me pidió que hiciera un esfuerzo mayor, porque Teresa necesitaba ayuda para pagar un préstamo. Y en ese instante sentí que las palabras de amor no eran más que un preludio para la petición inevitable, que el cariño se había convertido en una moneda de cambio que solo aparecía cuando iba acompañada de una nueva necesidad. Lo mismo ocurrió con mis sobrinos, que rara vez preguntaban por mí, pero siempre aparecían en las conversaciones como beneficiarios de mis sacrificios. Necesitaban ropa, computadoras,
viajes escolares, y cada vez que yo trataba de poner un límite, la respuesta era un silencio cargado de reproche, como si hubiera traicionado una obligación sagrada. En una ocasión, cuando intenté explicar que quería ahorrar para mi propio futuro, Teresa me interrumpió con frialdad diciendo: «Tu vida ya está allá. Nosotros somos los que te necesitamos». Y esa frase me perforó el alma, porque confirmaba lo que yo había sospechado durante años. Para ellos, mi sacrificio no era un acto de amor, sino una deuda interminable que nunca podría saldar. Cada transferencia que hacía era recibida con la misma rutina, sin gratitud ni reconocimiento, y lo poco que recibía a cambio eran mensajes breves con la lista de lo que aún faltaba, como si todo lo entregado nunca fuera suficiente. Esa realidad me golpeó especialmente fuerte en una noche en la que, después de enviar una cantidad mayor de la que podía permitirme, me quedé sin dinero para comer y terminé pasando 3 días alimentándome solo con café y pan duro. Y mientras me doblaba de hambre en mi cama vacía, pensaba en los paquetes que seguramente llegaban a casa de mi familia con las compras que habían hecho gracias a mi sacrificio. Y comprendí con amargura que el amor que yo había intentado sostener con dólares había sido sustituido por la costumbre de exigir sin medida. Fue en ese momento cuando comencé a darme cuenta de que mi sacrificio no estaba construyendo lazos, sino destruyéndolos, que el amor familiar había sido reemplazado por el interés, y que tarde o temprano esa realidad me pasaría una factura mucho más alta de la que yo podía imaginar. Hubo un momento en el que comprendí que mi sacrificio había dejado de ser una decisión consciente, un acto de amor que yo ofrecía libremente, para convertirse en una cadena invisible que me ataba a un destino del que ya no podía escapar. Porque lo que en un principio había sido un compromiso voluntario con mi familia, con mis padres envejeciendo y mis sobrinos creciendo sin recursos, terminó transformándose en una obligación impuesta, en un deber que se me exigía sin espacio para el descanso ni para la duda. Y yo mismo, atrapado en la rutina de enviar cada mes casi todo lo que ganaba, me convertí en prisionero de esa dinámica que absorbía mi vida entera. Recuerdo cómo cada vez que pensaba en guardar, aunque fuera un poco para mí, para un futuro incierto, o para el sueño de algún día abrir mi propio restaurante, la voz de Teresa aparecía en el teléfono, con la misma firmeza helada, recordándome que había gastos urgentes, que la medicina de papá no podía esperar, que Alejandro necesitaba más dinero para sus estudios, que mamá estaba agotada y requería atención. Y entonces, el poco valor que me quedaba para decir no se evaporaba bajo el peso de la culpa, porque aunque en mi interior sabía que debía cuidarme, siempre terminaba convencido de que lo correcto era entregar todo. Aquella cadena no tenía candados visibles, pero estaba hecha de emociones manipuladas, de chantajes disfrazados de necesidad, de frases que resonaban en mi mente, incluso cuando no había llamadas. Eres nuestro sostén. Si no es por ti, ¿qué sería de nosotros? Palabras que parecían halagos, pero que en realidad eran los barrotes de la cárcel en la que yo mismo había entrado sin darme cuenta. A veces, al terminar mi jornada en el restaurante y regresar a mi pequeño apartamento, me sentaba frente a la mesa vacía, miraba el sobre con el dinero de la semana y sabía que en cuanto entrara al banco, desaparecería, cruzaría la frontera y me dejaría de nuevo con casi nada. Y aunque quería rebelarme, aunque soñaba con decir basta, la sola idea de imaginar a mis padres sufriendo sin mis envíos me desgarraba. Y esa imagen era suficiente para obligarme a seguir, como si la culpa fuera la llave maestra que los mantenía, a ellos sostenidos y a mí encadenado. En esos años aprendí que la peor prisión no es la que levantan otros con barrotes de acero, sino la que uno mismo
alimenta con amor mal entendido, con lealtad ciega y con la incapacidad de aceptar que también se tiene derecho a vivir para sí mismo. Y fue entonces cuando, sin darme cuenta, mi vida dejó de pertenecerme por completo y pasó a ser un sacrificio interminable en beneficio de otros que cada día parecían necesitar más y agradecer menos. Fue en febrero de 2025 cuando recibí la llamada que partió mi vida en dos. Una llamada de Teresa que me llegó en medio del turno del restaurante, mientras tenía las manos enharinadas y el ruido de la cocina me impedía escuchar con claridad. Pero aún así, distinguí el tono desesperado en su voz, un temblor que me hizo sentir un frío en la espalda, incluso antes de comprender las palabras, porque me dijo que papá estaba muy mal, que los médicos habían confirmado que el Parkinson había avanzado con rapidez y que necesitaba una operación urgente, una intervención costosa que debía hacerse cuanto antes, o de lo contrario, él quedaría paralizado por completo en cuestión de meses. En ese instante, sentí que todo se derrumbaba dentro de mí, que el aire desaparecía de la cocina, porque sabía que no tenía ese dinero, que los $2,000 que ella pedía eran exactamente lo que yo había logrado ahorrar en 20 años de trabajo y privaciones. Mi fondo secreto, mi pequeño sueño de algún día abrir un restaurante propio, mi seguridad mínima para la vejez, todo reducido a una cifra que ahora me exigían entregar sin pensar. No dije que no, apenas respondí que necesitaba tiempo para organizarme. Pero Teresa reaccionó con furia, con un llanto entrecortado que se transformó en reproche, acusándome de egoísta, de haberme americanizado, de haber olvidado que la familia debía estar siempre primero. Y esas palabras me atravesaron como cuchillos, porque sabía que no eran ciertas, porque toda mi vida había estado marcada por el sacrificio hacia ellos, y aún así, ella lograba girar la situación para hacerme sentir culpable. Esa noche no dormí. Caminé por mi apartamento de un lado a otro, con la mente en un torbellino, imaginando a mi padre en una cama, inmóvil, sufriendo, y al mismo tiempo pensando en cómo mi vida quedaría otra vez reducida a la nada si entregaba esos ahorros, porque significaba empezar de nuevo desde cero, después de 2 décadas de lucha. Al día siguiente, decidí llamar directamente a mi madre, buscando confirmación, pero su voz, aunque cansada, no coincidía con la gravedad de lo que Teresa había descrito, y cuando le pedí hablar con el médico para entender mejor la situación, ella dudó. Dijo que no era posible, que estaba ocupado, y esa vacilación encendió en mí una desconfianza que no había querido aceptar antes. Entonces recurrí a Rodrigo, un amigo de la infancia que aún vivía en el pueblo, y le pedí discretamente que visitara a mis padres para darme su impresión. Y 2 días después me llamó diciendo que había encontrado a papá en el patio, trabajando en una vieja motocicleta con cierta rigidez, pero sin señales de una enfermedad terminal, y esa revelación me golpeó con fuerza, porque entendí que la llamada de Teresa no había sido un grito desesperado de auxilio, sino una maniobra calculada para arrancarme el poco dinero que había logrado guardar. Esa certeza, más que la enfermedad real o imaginaria de mi padre, fue lo que me hizo sentir que el mundo se me derrumbaba bajo los pies, porque comprendí que la línea entre necesidad y manipulación había sido cruzada, y que el amor que yo había sostenido durante tantos años, con sacrificios incalculables, estaba siendo reemplazado por un frío interés que no conocía límites. Después de la visita de Rodrigo y de escuchar su relato sobre mi padre, moviéndose con cierta dificultad, pero lejos de la imagen trágica que Teresa me había pintado, comprendí que la única manera de no dejarme arrastrar por la culpa era enfrentar la verdad de frente, aunque me doliera. Y fue así como comencé una investigación silenciosa, casi clandestina, en la que me dediqué a confirmar cada detalle que hasta entonces había aceptado ciegamente,
porque descubrí que durante años había entregado mi vida entera basado en palabras que nunca me molesté en verificar, confiando en que el lazo de sangre era suficiente garantía. Y esa confianza había sido mi mayor error. Llamé directamente al hospital regional del pueblo, haciéndome pasar por un familiar preocupado que quería entender los costos de las operaciones para pacientes con Parkinson. Y la enfermera que me atendió, sin saber a quién tenía al otro lado de la línea, me explicó con calma que la mayoría de los procedimientos estaban cubiertos por el seguro público y que incluso los más complejos no superaban los 3,000 pesos mexicanos, una suma ridícula comparada con los $2,000 que Teresa me exigía con urgencia. Y escuchar esa cifra me dejó con un vacío en el estómago, porque fue la confirmación de que no se trataba de salvar a mi padre, sino de vaciar mis ahorros bajo una mentira cuidadosamente construida. En paralelo, continué hablando con Rodrigo, quien insistía en que mi padre seguía trabajando en pequeñas reparaciones del gallinero y que, aunque se notaba el paso de la edad, no había señales de una condición tan crítica como para requerir una operación inmediata, y cada palabra suya reforzaba la certeza de que estaba siendo manipulado. Esa certeza me hizo retroceder en mi memoria y repasar con otros ojos cada llamada de los últimos años, cada súplica, cada exigencia disfrazada de cariño. Y entonces comprendí que aquel patrón se había repetido siempre, que cada vez que yo lograba un pequeño avance, aparecía una nueva emergencia, una nueva necesidad que absorbía mis esfuerzos, y que lo que yo había creído actos de amor y responsabilidad eran en realidad cadenas de manipulación diseñadas para mantenerme atrapado. El dolor más grande no fue descubrir la mentira sobre la supuesta operación de mi padre, sino aceptar que quienes yo había considerado mi razón de vivir no dudaban en utilizar incluso la enfermedad como herramienta de control, que podían jugar con mi miedo más profundo, la posibilidad de perderlos, para asegurarse de que nunca dejara de enviarles todo lo que tenía. Esa investigación, hecha de llamadas, silencios incómodos y verdades a medias, me abrió los ojos con una brutalidad insoportable, porque lo que hasta entonces había sido sospecha se convirtió en certeza. Mi familia me estaba traicionando no solo con palabras, sino con hechos, y lo hacía sin remordimiento, convencida de que mi vida existía únicamente para servirles, aunque eso significara destruirme. Cuando finalmente reuní el valor para llamar a Teresa y confrontarla con todo lo que había descubierto, lo hice con la voz temblando de rabia y de tristeza, pero también con una calma extraña que me daba la certeza de tener pruebas, porque ya no era solo una sospecha o una intuición dolorosa, sino hechos concretos. El testimonio de Rodrigo, la información del hospital, las inconsistencias en los relatos de mi madre, y aún así, en lo más profundo de mi corazón, quedaba la absurda esperanza de que ella reaccionara con un mínimo de vergüenza, que reconociera la mentira, que me pidiera perdón, que me dijera que lo había hecho por desesperación y no por frialdad. Pero lo que recibí al otro lado de la línea fue una respuesta tan helada y calculadora que me partió el alma. Al principio guardó silencio, un silencio pesado, como si buscara las palabras adecuadas para girar la conversación a su favor. Y luego, con una voz que ya no era suplicante sino dura, me acusó de espiarla, de enviar a Rodrigo para vigilarlos, de desconfiar de mi propia familia, y me dijo que si había decidido investigar, era porque me había convertido en alguien egoísta, americanizado, que ya no entendía lo que significaba ser parte de los suyos. Aquellas palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto, porque confirmaban que para ella la verdad no importaba, que lo único que contaba era mantenerme bajo el yugo de la culpa, y cuando intenté interrumpirla para exigirle que me explicara en qué habían gastado el dinero realmente, estalló en un grito cargado de resentimiento. Ese dinero nos lo merecemos, Emilio, porque mientras tú vives tu vida cómoda allá,
Nosotros hemos cargado con nuestros padres aquí, con la misma casa vieja, con las mismas dificultades de siempre, y lo menos que puedes hacer es compensar tu ausencia. Sentí cómo se me helaba la sangre, porque en esas frases estaba la verdad desnuda. No se trataba de una emergencia médica, ni de una necesidad urgente, sino de un ajuste de cuentas emocional, de la convicción de que yo debía pagar eternamente por haberme ido, como si mis 20 años de sacrificio no hubieran significado nada. Esa conversación me rompió por dentro, porque no solo destrozaba la ilusión de que mi familia me amaba incondicionalmente, sino que me demostraba que para ellos mi valor estaba medido en dólares, que todo lo que yo había dado no era suficiente y nunca lo sería. Y al colgar el teléfono, quedé sumido en un silencio tan pesado que me costaba respirar, con la certeza de que acababa de perder algo mucho más grande que el dinero. Había perdido la fe en los míos. Después de aquel enfrentamiento telefónico que ya había dejado mis nervios destrozados y mi fe en la familia reducida a cenizas, pensé que lo peor había pasado, que tras descubrir la mentira y negarme a entregar mis ahorros, vendría un silencio doloroso, pero necesario. Sin embargo, lo que vino después fue aún más cruel, porque Teresa, lejos de reconocer la gravedad de lo que había hecho, decidió empujar la herida un paso más allá, y con una voz cargada de furia contenida, me lanzó una frase que todavía resuena en mi cabeza como un eco imposible de callar. Te vas a arrepentir de esto, Emilio. Te lo juro por Dios que te vas a arrepentir. Esas palabras, dichas con un tono frío, calculador, sin titubeos, me helaron la sangre mucho más que cualquier sirena de inmigración o que cualquier amenaza de un desconocido, porque no provenían de un enemigo externo, sino de mi propia hermana, la misma a la que había ayudado a criar a sus hijos, la misma por la que había trabajado hasta la extenuación para que Alejandro y Lucía pudieran estudiar, y escuchar de su boca esa sentencia me hizo comprender que la traición ya no era solo económica o emocional, sino que estaba dispuesta a llevarla al terreno de la venganza, a destruirme sin importar las consecuencias. Esa noche casi no dormí. Cada sombra en la calle me parecía una advertencia. Cada sonido en la puerta me hacía saltar del colchón, y en mi mente se repetía una y otra vez la idea de que Teresa tenía en sus manos demasiada información sobre mí. ¿Dónde trabajaba? ¿A qué hora salía? ¿Cuál era mi dirección? Incluso los amigos con los que apenas me veía los domingos. Todo lo sabía, porque durante años fui ingenuo, porque le confié detalles de mi vida, creyendo que al otro lado había amor y no cálculo, y ahora toda esa información podía ser utilizada como un arma en mi contra. Intenté convencerme de que eran solo palabras dichas en medio de la rabia, pero en lo profundo de mi ser sabía que no era así, que la amenaza era real, que había sido pronunciada con la calma de quien ya tiene un plan, y esa certeza me persiguió en los días siguientes como una sombra implacable. Al llegar al restaurante, cada vez que sonaba el teléfono fijo, mi corazón se aceleraba pensando que sería la llamada que acabaría con todo, y aunque Marco intentaba tranquilizarme diciéndome que él me apoyaría en lo que pudiera, yo sabía que en cuanto la traición cruzara la línea de lo personal a lo legal, nada ni nadie podría detener las consecuencias. Fue en ese momento cuando comprendí que la verdadera crueldad de la traición familiar no está solo en la mentira ni en la manipulación, sino en la capacidad de quienes deberían protegerte de convertirse en tu peor amenaza. Y desde aquel día, viví con el presentimiento constante de que el golpe final no tardaría en llegar. Tras aquella amenaza helada que me dejó en vela más de una noche, vinieron semanas de un silencio extraño, un vacío que en lugar de darme alivio, me llenaba de sospechas, porque Teresa, que siempre llamaba 2 o 3 veces por semana para pedirme dinero, para inventar una nueva urgencia
o simplemente para recordarme lo que aún faltaba. De pronto dejó de hacerlo, y ese cambio abrupto, lejos de significar paz, me encendió todas las alarmas, ya que en el fondo sabía que ella no era de las que cedían ni olvidaban, que su rabia estaba demasiado arraigada para disolverse en unos días. Intenté varias veces comunicarme con mis padres, pero cada vez era mi madre quien contestaba con frases cortas, evasivas, asegurando que mi padre estaba descansando o que había salido al médico, y esa incomodidad en su voz me confirmaba que alguien la estaba supervisando, que no podía hablar con libertad, y que aquel silencio de Teresa escondía algo más grande. Fue entonces cuando Rodrigo me envió un mensaje que me hizo temblar. Me dijo que mi hermana había estado haciendo preguntas extrañas sobre mí, sobre mi dirección exacta, mis horarios de trabajo, incluso sobre con quién me juntaba en mis días libres, disfrazando sus indagaciones con la excusa de querer enviarme un regalo de cumpleaños, aunque faltaban meses para esa fecha, y al leer esas palabras, entendí que el plan de Teresa no había terminado, que simplemente estaba cocinándose en la sombra, esperando el momento adecuado para caer sobre mí. Desde entonces, cada día se convirtió en una tortura psicológica, porque mientras seguía trabajando en el restaurante, cumpliendo con mis obligaciones, como si nada pasara, mi mente estaba atrapada en un torbellino de desconfianza, preguntándome si el cliente que me observaba demasiado no era en realidad alguien vigilándome, si el coche estacionado frente a mi apartamento no era una trampa, si cada llamada desconocida no era ya el inicio del fin. Marco, al notar mi rostro cansado y la tensión en mis movimientos, me preguntaba qué ocurría, pero yo no podía contarle todo, porque sabía que en el momento en que pronunciara en voz alta mis sospechas, ellas se volverían aún más reales. Aquellas semanas de silencio de Teresa fueron como la calma artificial antes de una tormenta, una calma que no aliviaba, sino que desgarraba, porque con cada día que pasaba, crecía en mí la certeza de que la amenaza estaba a punto de cumplirse, y que mi propia hermana, aquella a la que tanto había dado, estaba preparando el golpe definitivo que me arrancaría de la vida que había construido en este país. Era 5 de mayo, un día que para la mayoría de los clientes del restaurante representaba solo una excusa para beber, comer y festejar una versión superficial de una celebración mexicana que en realidad casi ninguno comprendía, pero que para mí se convirtió en la fecha marcada en rojo, el día en que la amenaza de Teresa dejó de ser un presentimiento y se transformó en realidad, porque mientras la cocina hervía de órdenes, con los meseros entrando y saliendo cargando bandejas, el aire saturado de humo y de voces que exigían rapidez, de repente vi a Marco en la puerta, con un gesto que jamás le había conocido, un gesto cargado de gravedad, de una tristeza que presagiaba algo inevitable. Y cuando me llamó con un movimiento de la mano, sentí que mi cuerpo se paralizaba, como si supiera que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría mi vida para siempre. En su oficina cerró la puerta, y tras unos segundos de silencio pesado, en los que parecía buscar la manera de suavizar lo imposible, me dijo en voz baja que había recibido una llamada anónima denunciando que tenía trabajando a un indocumentado en su cocina, y que el nombre que habían dado era el mío, y aunque intenté engañarme pensando que quizá podía ser un error, en lo más profundo de mí entendí al instante que esa denuncia no venía de un extraño, sino de alguien que conocía cada detalle de mi vida, alguien a quien yo mismo le había confiado todo. Marco, con esa mirada paternal que siempre me había transmitido confianza, levantó la mano para detener cualquier palabra mía y me aseguró que no necesitaba explicaciones, que me conocía desde hacía 15 años, que sabía quién era yo, pero que la llamada era clara y que lo más probable era que ya hubieran contactado a Inmigración, y por eso lo único que podía hacer
era pedirme que saliera de inmediato por la puerta trasera, que no regresara hasta nuevo aviso, porque si los agentes llegaban, no podría mentir ni arriesgar el restaurante entero. En ese instante, sentí que el aire me faltaba, que todos esos años de sacrificio se derrumbaban en un segundo como un castillo de arena bajo una ola, porque lo que yo más temía desde el primer día en este país estaba a punto de cumplirse, y lo peor era saber que no era consecuencia del azar ni del destino, sino de la traición calculada de mi propia sangre. Mientras guardaba el sobre con el dinero que Marco me entregaba como último gesto de solidaridad, escuché a lo lejos el eco de sirenas que se acercaban, ese sonido agudo que me atravesó el pecho como un cuchillo, y comprendí que ya no había escapatoria, que la tormenta había llegado, y que lo único que me quedaba era huir una vez más, esta vez no de la pobreza de mi pueblo, sino de la traición de mi familia, que había decidido entregarme para borrar de un golpe los 20 años de vida que había construido a costa de mi sudor, de mi soledad y de mi juventud perdida. Cuando Marco me contó que la denuncia había llegado como una llamada anónima, con mi nombre completo y los detalles exactos de mi horario, de mi puesto y hasta de la puerta trasera por donde a veces salía a fumar un cigarro con los compañeros, comprendí de inmediato que no se trataba de un error ni de un rumor casual, sino de un ataque calculado, porque solo alguien muy cercano a mí podía poseer esa información. Y en ese instante, el rostro de Teresa se dibujó en mi mente con una claridad insoportable, con esa expresión fría con la que me había dicho que me arrepentiría, y entendí que la llamada no era más que la culminación de una amenaza largamente preparada, la puñalada final que confirmaba que mi propia hermana había decidido borrarme de la vida que tanto me había costado construir. Me quedé en silencio mientras Marco intentaba darme instrucciones apresuradas sobre cómo salir, cómo evitar a los agentes si llegaban, y aunque yo asentía con la cabeza, en realidad apenas escuchaba, porque lo único que resonaba en mi mente era la certeza brutal de que la sangre que compartíamos ya no significaba nada, que 20 años de sacrificio no pesaban lo suficiente para impedirle dar mi nombre a desconocidos que vendrían a arrancarme de raíz. El dolor que sentí en ese momento no era solo miedo a la deportación, era la sensación de haber sido despojado de todo lo que me daba identidad, porque hasta entonces, pese a la explotación y la soledad, yo siempre había mantenido viva la idea de que lo hacía por mi familia, que mi esfuerzo tenía sentido en sus vidas, y de pronto me encontraba frente a la verdad desnuda. Ellos mismos eran quienes me estaban empujando hacia la caída. Mientras recogía mis cosas a toda prisa, guardando el sobre con el dinero que Marco me entregó como si fuera un salvavidas inútil, escuchaba cada vez más cerca el eco de las sirenas, y mis piernas temblaban no solo por el pánico de ser arrestado, sino por la rabia contenida al imaginar a Teresa marcando aquel número, pronunciando mi nombre con calma, tal vez incluso con alivio, como si finalmente hubiera cobrado la venganza que llevaba tiempo anunciando. Y en medio de esa tormenta de pensamientos, una certeza amarga me atravesó. La traición más dolorosa no viene de los enemigos que uno enfrenta cara a cara, sino de aquellos a quienes uno les abrió el corazón y el bolsillo, de quienes recibieron todo, y aún así decidieron que nunca sería suficiente. Y en ese instante supe que lo que me había matado no era la llamada en sí, sino el hecho de que provenía de mi propia sangre.